Benjamín, tengo una empresa que se llama Pit Startups, que luego al final hablaremos un poquito sobre ella. Y bueno, yo estoy especializado dentro del ecosistema startup en la parte de financiación en fases tempranas. Ayudo a proyectos a romper esa barrera inicial donde buscan financiación, pues sobre todo para poder validar el proyecto. Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre ello. Antes de empezar, sí que me gusta, siempre hago una pequeña puntilla, y es que mis clases, más que masterclass, son fake class, porque me gusta que todos los que me escuchen sepáis que todo lo que voy a decir, desde este momento hasta el final de daros la chapa, no os queréis creer nada. Todo lo que yo diga está fundamentado en mi experiencia y mis conocimientos, y no significa ni que sea cierto ni que sea lo mejor. Entonces yo siempre os invito a todo lo que escuchéis y os pueda parecer interesante, a que realmente pues hagáis a la calle y os forméis, os informéis y validéis y realmente pues os generéis vuestras propias opiniones, porque yo no tengo toda la verdad, y realmente pues como os he dicho, siempre hablo desde mi experiencia y mis conocimientos, y lo más importante siempre es pues contrastar, ¿no? esta información. Por eso me gusta llamarlo fake class más que masterclass. Y bueno, dicho esto, voy a empezar hablando sobre todo del ecosistema startup y de la financiación sin dilución. Antes de empezar, me gustaría un poco hablar sobre el tema del concepto de emprendimiento. El concepto de emprendimiento es un concepto que ahora mismo pues, está muy en auge, es mainstream, está muy de moda, y principalmente si buscas emprender en Internet, en San Google, veremos que los emprendedores pues, tienen que tener cualidades pues, como la valentía, tener talento, capacidad de liderazgo, ser muy creativos, tener mucha voluntad y sobre todo tener mucha pasión, ¿no? Pasión por lo que se hace. Todas estas cualidades, cuando las leemos en Internet, pues oye, a todos nos gusta y creemos que son cualidades que nosotros tenemos, y por tanto tenemos el perfil de emprendedor, ¿no? El ADN de emprendedor. Pero para mí la realidad es que en estos años que he estado en la parte de emprendedor, haciendo el perfil de emprendedor, he descubierto que hay una palabra o hay una cualidad que la define mucho mejor que todas ellas, y creo que realmente es mucho más precisa a la hora de definir lo que es un emprendedor. Y es que un emprendedor tiene que ser amante de los problemas, le tiene que gustar, ¿no? en la vida que hayan problemas. Para esto siempre me gusta un poco hablar un poco de mi día a día emprendedor, porque mi día a día se resume muy fácil, ¿no? Yo me suelo levantar pues, de buena mañana. Bueno, yo no soy muy madrugador, me suelo levantar a las 8, 8:30, y cuando me levanto, pues lo primero que hago es ver mi correo, mi WhatsApp Business, y ver pues los primeros problemas que han surgido durante la noche o durante la última hora del día anterior. Esos problemas yo empiezo a las 8 de la mañana a trabajarlos, y sobre las 10, 11 de la mañana pues le encuentro las primeras soluciones. A las 12, 1 del mediodía me surge de nuevo algún problema en la empresa, ya sea una carta de Hacienda, ya sea una carta de un proveedor que no llega al pedido, ya sea un cliente insatisfecho, ya sea algún problema en la operativa, que me lleva pues hasta las 2, 3 del mediodía para resolverlo. Cuando ya creo que es la hora de comer y que voy a tomar un respiro, pues obviamente entra un nuevo problema que me mantiene entretenido su solución hasta las 6, 7 de la tarde. Y ya cuando creo que acaba el día, que voy a irme a casa, voy a ver a mi mujer, vamos a cenar y vamos a ver un rato las películas, pues obviamente surge otro problema, un problema que no puedo eludir hasta el día siguiente, y debo solucionarlo pues hasta que esté solucionado, sean las 9, sean las 10 o sean las 12 de la noche. Y finalmente, pues una vez está solucionado, yo finalmente puedo ir a casa. Obviamente estoy muerto, totalmente reventado, pero lo cierto es que cuando llego a casa y me acuesto, lo único que puedo pensar es las ganas que tengo de levantarme al día siguiente y volver a enfrentarme a estos problemas. Yo creo que esto es un poco el ADN real del emprendedor, ¿no? Esa pasión y lógica por detectar problemas y solucionarlos. Pero emprender, hay muchas formas de emprender realmente, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos magnificando el emprendimiento a nivel de negocio, pero hay muchos tipos de emprendimiento. Tenemos el emprendimiento social, que es un emprendimiento más enfocado en hacer acciones que cambien nuestro día a día para mejor y de nuestro entorno.
Tenemos el intraemprendimiento, que también es un emprendimiento muy interesante, que se desarrolla dentro de las empresas, ¿no? Por gente asalariada, pero que tiene ese pequeño ADN emprendedor y, pues bueno, quiere desarrollarse dentro de las empresas. Tenemos el emprendimiento cultural, que es muy importante. El emprendimiento cultural es el que encontramos, pues, en los barrios, en los eventos festivos, donde la gente quiere mantener esa cultura de su pueblo, de su barrio. Y finalmente el que estamos aquí todos, creo yo, que es el emprendimiento empresarial. El emprendimiento empresarial, que es el que yo trabajo y el que yo amo, es un emprendimiento que está enfocado, pues, en dos grandes ramas, ¿no? Por así decirlo. Tenemos el emprendimiento dentro de una empresa y el emprendimiento dentro de una startup. Y aquí hay muchas opiniones controvertidas sobre lo que es una empresa y sobre lo que es una startup. Yo os voy a dar mi versión en base a mis conocimientos y mi experiencia, y creo que es una versión bastante afinada a lo que realmente hay que entender como empresa y lo que hay que entender como startup. Respecto a la empresa, las empresas tienen una serie de características, más o menos, pero al menos debe cumplir, en mi opinión, 3 de estas 4 características. La primera es que debe llevar una fuerte inversión inicial, ya sea en salarios, en alquileres, en estocaje, en licencias. Entonces, esa fuerte inversión que se hace inicialmente la estamos haciendo en previsión de recuperarla poco a poco a través de las ventas. Las empresas, por su naturaleza y sus capacidades, suelen ser de un lento crecimiento. El crecimiento se debe, pues, al aumento de notoriedad de marca, de notoriedad de producto, de mejoras que van atrayendo a nuevos clientes y nos permite, pues, aumentar ese número de ingresos. Y además, cuando un emprendedor abre una empresa, abre un negocio, lo está enfocando con una presunción de vida infinita. Esto básicamente significa que nosotros, como empresarios, creemos que nuestra empresa va a ser perpetua, ¿no? Va a ser perenne. Y finalmente, pues, como veis en el gráfico, las empresas tienden a tener un crecimiento lineal, ¿no? Hay un momento, que vemos ese punto de intersección entre la línea roja y la verde, que sería el punto de break-even, que es cuando nuestros ingresos realmente, pues, nos están dando un superávit que nos permite vivir de nuestro trabajo. Pero el crecimiento, la separación, la proporcionalidad entre los gastos y los ingresos es bastante lineal. En cambio, las startups tienen una serie de características muy particulares, ¿no? La principal es que, gracias a su componente disruptivo, normalmente aportado por la tecnología, genera una escalabilidad, que luego hablaremos un poquito sobre el concepto de escalabilidad. Las startups, además, suelen tener un modelo de negocio donde las etapas iniciales se proveen no de las ventas a sus clientes, sino de lo que llamamos la financiación privada, que puede surgir de diferentes partes, puede venir combinada con financiación pública, pero básicamente su financiación, pues sus ingresos iniciales vienen mayoritariamente de esta financiación privada. Además, a diferencia del concepto de empresa, las startups sí que tienen una vida finita, ya sea porque va a hacer una conversión hacia el concepto de empresa, o bien porque va a ser absorbida por una empresa mayor que ella para utilizar, pues, todos los servicios o productos que hayan desarrollado. Y ahí, pues, acaba un poco el formato de startup. El crecimiento de una startup, pues, como podéis ver en la gráfica, está más enfocado en un momento inicial donde los ingresos son prácticamente negativos. Parece bizarro, pero bueno, tiene una explicación. Y estos ingresos rompen de forma exponencial, mientras que los costes se mantienen de forma lineal. Esta característica tan particular es lo que convierte una startup en una startup. Ahora bien, la gente se pregunta, ¿una empresa puede ser una startup? ¿O una startup puede ser una empresa? Mi respuesta a esta pregunta, o a estas dos preguntas, es que una empresa no puede ser una startup, ni una startup una empresa, porque sus condiciones son distintas. No, en cambio, una startup puede y debe convertirse en una empresa en el momento oportuno. Ahora bien, ¿qué características tienen las startups? Pues las startups, su principal característica es su ciclo de financiación. El ciclo de financiación es bastante complejo y dilatado en el tiempo, ¿de acuerdo? El ciclo de financiación nosotros lo dividimos en 3 grandes módulos.
que es la fase early stage, que es la fase inicial, la fase en la que yo realmente estoy más especializado, la fase de scale up y finalmente la conversión a la empresa. Estas tres fases, dentro de ellas hay diferentes módulos que a su vez tienen dentro de ellos diferentes submódulos para indicar como las evoluciones de la startup. Yo me voy a centrar en las primeras tres etapas, los primeros tres módulos, mejor dicho, que son los de ideación, validación y escalabilidad. En esta fase, en estos tres módulos, los jugadores que más tenéis que escuchar son jugadores como aceleradoras, business angels, friends, family and fools o fondos semilla, que son el eje del crecimiento de una startup en estas etapas. Hablando de esas tres etapas, el primer paso es la fase de ideación. La fase de ideación está compuesta por una serie de características que es la parte realmente más hermosa, ¿no? del emprendedor, ¿no? Porque al final no tenemos una presión de generación de riqueza, de generación de ingresos, de generación de carga de gastos, y estamos en un momento donde podemos pues, sentarnos con nuestros amigos, nuestros conocidos y trabajar las ideas para poder luego pasar a la siguiente fase. Esta fase de ideación, esta fase de generación de idea, tiene algunas características que principalmente son la detección de necesidades del mercado, porque toda idea debe estar enfocada a resolver un problema o una circunstancia en el mercado, es decir, en los clientes, en las personas, y también viene acompañada con una característica que es el tanteo de este mercado. Nosotros generamos un brainstorming, una tormenta de ideas, donde aportamos posibles soluciones y debemos realmente pues, tantear el mercado para ver si estas soluciones pues, son reales. Estas soluciones las englobamos en la hipótesis de la solución, ¿no? La hipótesis de la solución es un valor que nosotros generamos en base a un problema que creemos que se resuelve con esta solución, con dicha solución. La hipótesis de solución es muy importante para el siguiente paso, pero siempre tiene que venir acompañada por una propuesta de valor. Aquí siempre pongo un ejemplo muy absurdo, que es, por ejemplo, hoy en día que todo el mundo andamos por la calle con el móvil en las manos y mirando el móvil. Pues imaginaros que detectamos que hay un aumento de accidentes al cruzar la acera porque pues, no estamos atentos, ¿no? Mirando el móvil. Pues una hipótesis de solución sería pues, poner unos sensores que detectarán que estás mirando el móvil, que no estás mirando la carretera y pues, que te pegará gritos avisándote de que dejaras el móvil para cruzar la carretera. Esto sería una hipótesis de solución muy válida, a pesar de que primero habría que validar. ¿Pero cuál sería la propuesta de valor? Pues la propuesta de valor siempre va enfocada a lo que hacen los demás, lo que hacen las demás soluciones. A lo mejor ya hay una propuesta, una hipótesis de solución que es un sistema que precisamente te detecte que no estás atento a la carretera y pues haga un sonido muy desagradable para avisarte. Pues a lo mejor nuestra propuesta de valor puede ser que la funcionalidad sea la misma, pero que el sonido sea un sonido agradable, que amablemente te pida pues, que guardes el móvil y cruces la acera. Eso pues podría ser una propuesta de valor. Pero ahora bien, todo esto estamos hablando de ideación. Estamos preestableciendo que hay una serie de condiciones en el mercado que van a aprobar tanto nuestra hipótesis como nuestra propuesta de valor. De aquí es donde entra el paso 2 y para mí el más importante, que es el paso de validación. El paso 2, que es el de validación. La validación es un paso clave en esta fase del stage porque es el que va a determinar si debemos seguir adelante en nuestros esfuerzos por desarrollar este proyecto o servicio, este proyecto de producto o servicio, o realmente tenemos que hacer lo que se llaman unos iterajes o pivotajes. Básicamente, la fase de validación es confirmar esa hipótesis de solución que estábamos hablando, ¿no? En este caso, pues una máquina que te avise de que dejes de mirar el móvil para cruzar la acera. Y para nosotros, la validación debe cumplir algunos de los siguientes requisitos. En primer lugar, el coste de validación debe ser menor a nuestros recursos. ¿Esto qué significa? Que para poder validar que nuestra hipótesis tiene sentido en el mercado, no debemos endeudarnos, no debemos pedir financiación, debemos poder trabajar esa validación con nuestros propios recursos. Por tanto, debemos ser muy hábiles y muy ágiles
con el uso de nuestros recursos, sean cuales sean y obviamente adaptados a nuestras circunstancias. Además, para hacer esta validación, se debe validar siempre, en nuestra opinión, el cliente sobre el producto y no el producto sobre el cliente. ¿Esto qué significa? Pues básicamente significa que cuando vayamos a validar el producto, tenemos que enfocarnos en lo que necesite y requiere el cliente, más allá de desarrollar nuestro producto para luego presentárselo al cliente. Es lo que llamamos la fase de MVP, de un producto mínimo variable. Este producto mínimo variable nos va a permitir recibir el primer feedback de validación de nuestros early adopters, los primeros usuarios o potenciales usuarios, y nos va a permitir poder hacer las modificaciones precisas de nuestro producto o servicio para adaptarlo a sus necesidades y no a la inversa. Para muchos inversores en fases iniciales, la validación óptima solo viene traída por el pago del cliente. Esto al final se traduce en una métrica, que es la métrica, un KPI, que en el ecosistema startup se mide mucho, que es, pues, casos de éxito. Oye, tienes un producto, un prototipo de producto y ya tienes a alguien dispuesto a pagar por él, pues esta validación es la más óptima que podemos encontrar. Hay muchos tipos de validaciones, muchos estadios de validación, pero si logramos de alguna forma que un cliente potencial pague por ese producto o servicio, estamos garantizando que en el momento que ese producto o servicio supere la fase de MVP, tengamos una primera versión, realmente va a tener una aceptación en el mercado. Este paso 2 para nosotros es el paso clave para el crecimiento de cualquier startup. Y una vez se supera es cuando realmente nosotros nos estamos metiendo en el meollo del asunto y empezamos el paso 3, que es el último paso de early stage, que es la generación de escalabilidad. La escalabilidad, básicamente, es la combinación de el capital aportado por un tercer jugador, Family Fools and Friends o Fondo Semilla o Business Angels, y la optimización de los recursos. Aquí hay una correlación muy directa entre la negociación y venta de equity con la implementación de modelos de escalabilidad, la verificación de esa escalabilidad, su optimización y su desarrollo. ¿Esto qué significa? Pues vamos, básicamente significa que cuando ya estamos validados en el mercado, ya tenemos esos primeros clientes, ya tenemos esas primeras ventas, sean reales o no, lo que tenemos que hacer es, en nuestra ideación de modelo startup que permite esa exponencialidad que hemos mostrado antes en la gráfica de crecimiento de ingresos de una startup, ahora tenemos los recursos para poder empezar a adaptar esta escalabilidad. Hasta ahora no podíamos, estábamos trabajando con lo que teníamos y no éramos eficientes. Ahora que hemos negociado y hemos vendido y ya estamos jugando en primera liga, negociando con un Business Angels que nos ceda su dinero a cambio de parte de nuestras participaciones, de forma que forma parte del éxito de este proyecto y a cambio nos ha dado dinero para poder generar esa escalabilidad, es el momento de trabajar el crecimiento exponencial. Y este punto es muy crítico, porque este punto es el que nos va a dar paso a superar la etapa de early stage y meternos en la fase de scale-up. Entonces, el concepto de escalabilidad, básicamente, tenemos que tener muy claro que una vez tenemos los recursos, los tenemos que optimizar lo máximo posible. Su optimización viene por muchas ramas, dependiendo del tipo de producto, dependiendo del tipo de servicio, pues trabajaremos unas u otras formas de optimización. Pero siempre lo que tenemos que enfocar es que el KPI CAC, el CAC, el coste de adquisición de clientes, tenemos que trabajarlo para reducirlo lo máximo posible o para alejarlo lo máximo posible de otras métricas como la LTV, que es la métrica de rentabilidad del cliente a largo plazo durante toda su vida útil, porque esto es lo que va a determinar que la startup realmente sea una startup o no lo sea. Cuanto mayor sea nuestro CAC o cuanto más cerca esté del LTV, estaremos en posiciones más desventajosas para poder defender que nuestro proyecto tiene esa escalabilidad para pasar a la siguiente etapa. Ahora bien, la fase de escalabilidad es una fase que, bueno, como os he mencionado, es una fase que viene posterior a la validación. Y la validación es probablemente de estos tres pasos la más compleja, porque tenemos que trabajar con nuestros propios recursos,
en la jungla que es el mercado de startups. Formas de validación tenemos muchas. Hay muchas hipótesis de propuesta, hipótesis de solución que nos pueden permitir conseguir esas primeras métricas de validación. Nuestras fórmulas o las fórmulas que nosotros entendemos con más ahínco para esa validación óptima de la que hablábamos son estas tres. La primera son las ventas no ejecutables. Las ventas no ejecutables significa, así a grosso modo, pues es una técnica que se utiliza para validar el producto cuando realmente aún no lo tenemos. Y la forma más arcaica de hacerla, por así decirlo, es pues, crear una página, una landing page, un marketplace, sin tener un producto detrás y darle la opción a los clientes de que adquieran ese producto y cuando finalmente han realizado la compra, indicarles pues, que la compra no ha podido ser ejecutada y que se les devuelve el importe. Esta métrica es muy valiosa porque te están diciendo que están dispuestos a comprarlo, por lo tanto, deberías empezar a trabajar en el desarrollo de ese producto o servicio. Otro modelo muy interesante, otra captación, es la de las reservas, ¿no? La lista de espera. La lista de espera es una herramienta que conlleva una imprimación en marketing, porque lo que hacemos es atraer esos primeros clientes potenciales a través de la generación de una lista, una base de datos, que luego, cuando finalmente tengamos ese producto o servicio, les vayamos a entregar a cambio de pues, su precio. Esta técnica tiene una pequeña problemática y es que tiene una tasa de abandono muy grande porque al final a la gente le cuesta poco reservar y le cuesta mucho pagar. Por lo tanto, es una validación a medias porque de esas reservas habrá muchas que luego finalmente no se van a ejecutar. Y finalmente, tenemos la que llamamos la adquisición anticipada. La adquisición anticipada es una maravilla porque en la adquisición anticipada le estás no solo mostrando ese producto o servicio, sino que además le estás avisando de que va a tener que tener un periodo de paciencia para poder adquirirlo. Y esta adquisición anticipada te está dando al mejor cliente y las mejores vibraciones. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo al cliente, tengo un producto o servicio muy interesante, pero aún no lo tengo disponible. ¿Estás dispuesto a pagarlo ahora mismo y esperar a recibirlo un tiempo determinado? Si te dicen que sí, estás primero fidelizando al cliente y segundo generando financiación para poder finalmente desarrollar ese producto o servicio y poder entregárselo. Pero es que además obtienes un valor añadido y es que al tener ya esa base de datos en tu haber puedes empezar a trabajar con ellos el desarrollo o las mejoras de ese producto o servicio basándoos en sus opiniones y por tanto optimizando los costes de producción. Para Bit Startups, pues, como es lógico, esta adquisición anticipada creemos que es la mejor para trabajar en fases iniciales y la mejor forma, y aquí ya vamos a hablar un poquito de mi proyecto, que es un poquito lo que me comentaban en el equipo, vamos a presentaros Bit Startups. Bit Startups es un crowdfunding de recompensas respaldado por tecnología blockchain. ¿Y por qué sirve? Para validar la hipótesis de tu propuesta. Pues porque el crowdfunding por recompensas básicamente es la atracción de clientes potenciales que están dispuestos a esperar a ese producto un tiempo determinado. ¿Y qué es Bit Startups concretamente? Pues prácticamente Bit Startups es una plataforma crowdfunding por recompensas que con esa tecnología blockchain nos permite dar una propuesta de valor a esos mecenas que van a confiar en vosotros porque les estamos dando un mercado de compra-venta de esas recompensas. ¿Y con esto que logramos? Pues incentivarles a participar porque no están atados a esa adquisición de la compra anticipada. Pero, ¿qué son las recompensas? ¿No? Al final, el crowdfunding por recompensas se basa en ser un sistema de financiación para proyectos en etapas tempranas, que es un poquito la etapa que os estaba mencionando de validación, ofreciendo características exclusivas o privilegios a esos primeros clientes potenciales, ¿no? Que se llaman early adopters y en este sistema de financiación lo llamamos mecenas. ¿Por qué es muy importante trabajar esta base de mecenas? Porque van a ser nuestros primeros clientes, vamos a ser los primeros que vamos a poder fidelizar, van a ser los primeros que nos van a permitir cometer errores para luego, posteriormente, mejorarlos para los futuros clientes. Y es muy importante trabajar con ellos porque es una forma de financiarnos con un coste relativamente reducido y nos permite generar ya esas primeras métricas necesarias para alcanzar el siguiente paso de escalabilidad.
El crowdfunding por recompensas es un modelo que existe desde hace mucho tiempo. Hay empresas que lo llevan haciendo durante 12 o 15 años. Lo que hemos hecho en BitStartups es darle una vuelta y mejorar la propuesta de valor. No solo para los mecenas a través de este mercado secundario de recompensas, sino aportando más valor todavía, si cabe, a esos proyectos que están en estas fases tempranas o estas etapas tempranas. ¿Y cuáles son nuestras ventajas? Pues bueno, nuestras ventajas principalmente son: una, que no hay que ceder participaciones, aún no estamos en ese momento, no es necesario vender parte de nuestra empresa para poder captar capital, es decir, captar dinero para poder seguir el desarrollo. Nosotros no queremos, entendemos que ahora mismo estamos en una situación en la que tenemos que generar esas métricas para luego ceder participaciones a través de una cuantía económica considerable. Y por eso no queremos que cedáis tan pronto parte de vuestra empresa. Por tanto, no se genera una dilución con este formato de crowdfunding por recompensas. Además, en BitStartups os acompaña siempre un consultor gratuito especialista en campañas de crowdfunding. ¿Cuál es el objetivo de que os acompañe este consultor? Pues básicamente que los pocos recursos de los que disponéis para captar esos mecenas tengáis la capacidad de enfocaros lo máximo posible en vuestro target y de esa forma economizar ese gasto de la forma más óptima posible. Además, gracias a esta tecnología blockchain que tenemos detrás, que nos permite una serie de características, incentivamos a los mecenas que ya tenemos en la plataforma a través de, como os he mencionado, el sistema de compra-venta de recompensas. Pero no nos queríamos quedar ahí. Al final, BitStartups tiene una filosofía de ayuda e impulso a nuevos proyectos. Por tanto, tenemos una herramienta de cofinanciación. Es una herramienta de cofinanciación que yo creo que pocos podréis ver en otros lugares porque tiene unos intereses del 0% y además solo se debe devolver si se realiza el éxito. Obviamente, esta cofinanciación viene condicionada a una serie de características del proyecto, pues ya sea las probabilidades de éxito que tenga, el tipo de mercado, etcétera. Pero esta cofinanciación no asumís ningún riesgo porque solo tendréis que devolverla si realmente logramos que esa financiación llegue a vuestro bolsillo para desarrollar o terminar de desarrollar ese producto o servicio. Además, todo el soporte legal y tecnológico, tanto de cobertura de una entidad custodio que intermedie entre los mecenas y los proyectos para que todo se articule en un formato legal, lo trabajamos de forma totalmente gratuita. Es decir, por toda esta gestión no hay ningún tipo de generación de coste para el proyecto. Creemos en el win-win, el modelo win-win, y creemos que nosotros solo debemos monetizarnos si vosotros realmente lográis esa financiación o ese crowdfunding con éxito. Por tanto, si vosotros no recibís esa financiación, nosotros no queremos cobraros nada. Además, otra de las ventajas que tenemos es no solo la captación de estos early adopters, sino que además BitStartups cuenta con una comunidad que llamamos de mecenas genéricos. Esta comunidad de mecenas genéricos mayormente está compuesta de potenciales business angels. Estos business angels son muy inteligentes y lo que han dicho es: voy a entrar en este crowdfunding, voy a seguir los pasos de estas startups que están en fases iniciales para que cuando estén calentitas, para cuando estén en esa fase de escalabilidad, hablar con ellos para ahí sí trabajar una relación de venta de equity por capital. Por tanto, se os convierte en un escaparate para potenciales business angels que os ayuden en posteriores financiaciones gracias a que os han visto en esta plataforma y os están haciendo seguimiento. Y bueno, pues como ya os he mencionado, BitStartups, unas características más contundentes es que no tiene ningún coste, ¿no?, por el servicio. Nosotros solo cobramos una comisión en base a la financiación obtenida y solo si esa financiación ha sido obtenida. Pero como nos quedábamos cortos, no nos parecían suficientes ventajas o suficientes propuestas de valor, ¿no?, para nuestras startups. Hemos tenido en cuenta otra serie de ventajas más allá de las mencionadas, ¿no? Una ventaja es que tenemos el premio de consolación. El premio de consolación es que cuando lanzamos una campaña de marketing conjunta y hacéis ese esfuerzo económico conjunto a nosotros, pero por desgracia no logramos que el crowdfunding se cierre con éxito, no solo nos cobramos, sino que además lo mejor de todo es
que no cae en saco roto, porque aunque la financiación no haya llegado, hemos recogido mucha información del mercado para decidir si debemos seguir con el proyecto o si realmente esta obligación nos demuestra que el proyecto necesita algún tipo de modificación, ya sea un iteraje o un pivotaje. Además, pues como os he mencionado, la red de Business Angels podrán empezar a estudiar vuestro proyecto para una futura ronda de financiación. ¿Por qué? Porque vosotros, cuando salís del crowdfunding de BitStartups con éxito, reportáis información mensual a todos vuestros nuevos mecenas. Y entre ellos probablemente haya más de un Business Angel infiltrado que quiere ver cómo trabajáis con vuestros clientes y cómo trabajáis vuestro crecimiento. Por tanto, es una oportunidad de ganar visibilidad. BitStartups, obviamente, una vez más, no tiene coste, por lo que no asumís ningún riesgo por trabajar conjuntamente la campaña, aunque sea cofinanciada, porque como ya os he dicho, la cofinanciación no va a ser cobrada si no se lleva a éxito esa campaña de crowdfunding. La herramienta de crowdfunding te permite validar tu producto o servicio en el mercado y de esa forma, pues ya me he adelantado, pero bueno, de esa forma podéis validar ese producto o servicio, lo cual os viene muy bien porque es una herramienta de validación muy económica frente a lanzaros al mercado en solitario. Pensad que cuando estáis dentro de un crowdfunding podéis utilizar todos los recursos del crowdfunding, ya sea su notoriedad, su presencia en medios, sus redes y demás. Y todo eso gratuito. Cuando el crowdfunding se financia con éxito, además, te genera una base de datos potenciales de clientes que te permitirá trabajar ese feedback y además, si sois inteligentes, los empezaréis a trabajar para generar nuevas ventas sobre ellos mismos. Y por tanto, esa métrica del coste de adquisición de la que estamos hablando antes, la reduciréis muchísimo porque realmente ya os han pagado por adquirirlos. Por lo tanto, es muy interesante trabajar esa base de datos que generamos con el crowdfunding para mejorar nuestro producto o servicio y además empezar a ofrecerles nuevas ventas en futuros desarrollos. Y obviamente la característica más común, esta característica es común a todos los crowdfunding, es que te permite emprender sin tener el producto terminado o al menos sin tener el producto final terminado, es decir, trabajar con un MVP. Pero vamos a hablar un poquito ya de cómo trabajamos con vosotros, ¿no? Por si alguno estuviera interesado y demás, pues si queréis os muestro nuestro proceso. Nuestro proceso es muy sencillito, consta de 4 pasos, que básicamente son: el primero de todos, digitalizar tu futuro producto o servicio. El segundo, planificar una campaña conjunta con uno de nuestros expertos. El tercero, una vez tenemos esa campaña tenemos que ejecutarla de forma conjunta. Y finalmente, si finalizamos la campaña, se entrega la financiación y vosotros solo tenéis la obligación de, en el momento en que se cumpla el plazo, entregar la recompensa prometida a el mecenas que participó en vuestro crowdfunding o el que adquirió esa recompensa en el mercado secundario durante el periodo de elaboración. Por lo tanto, es muy sencillito el proceso, aunque sí que es verdad que se podría tener el tiempo, un par de meses, 3 meses, dependiendo de la agilidad que tengáis el equipo promotor. El proceso de admisión. El proceso de admisión es muy sencillito, compone de 7 pasos. El primero que de todos es entrar en la página de BitStartups y enviar el formulario. Hay que enviar un formulario a la web, hay que enviar un formulario por la web que llegará a nuestro equipo de consultoría y os responderán entregándoos un formulario para rellenar. Cuando entregáis este formulario, en el mismo formulario os dará la opción de pedir cita con uno de nuestros expertos para valorar vuestro caso. Una vez os reunáis con él, si se ve un posible match y realmente vuestro proyecto tiene ese potencial para ser un proyecto de financiación colaborativa, empezamos a trabajar la campaña. Os ponéis con vuestro consultor asignado y trabajamos la planificación de la campaña de crowdfunding. Vemos cuál es vuestro buyer persona, cómo vamos a enfocar la campaña, cómo vamos a atraer esos usuarios, cuál va a ser la recompensa que va a atraerlos, cuáles van a ser los incentivos y demás. Y una vez está todo, lanzamos la campaña de crowdfunding. Lanzamos la campaña de crowdfunding, empezamos a captar a esos mecenas, tanto mecenas enfocados en vuestro proyecto como esos mecenas genéricos que ya pertenecen a la plataforma, e iniciamos a captar la financiación.
Una vez es captada la financiación completa a través de estos mecenas, finalizamos la campaña. Y una vez finalizada la campaña con éxito, recibir la financiación. Sin más preámbulos, en menos de 72 horas de finalizar la campaña de crowdfunding, esa financiación la tenéis ya disponible para empezar a trabajar el desarrollo de ese producto o servicio que queremos entregar a los mecenas. La entrega de la recompensa a los mecenas os lo hemos puesto muy fácil. ¿Por qué? Porque la entrega, el intercambio, lo hacemos a través de un marketplace que tenemos integrado en nuestras plataformas y aplicaciones móviles, donde los mecenas, una vez el periodo ha terminado y la recompensa está disponible, van al marketplace con su cheque de recompensa y lo convierten y lo solicitan a vosotros. Automáticamente os llega un mensaje que os dice: Pepito Menganito ha solicitado recibir la recompensa, por favor ponte en contacto con él para trabajar esa entrega. Por lo tanto, no os tenéis ni que preocupar de la intermediación entre los mecenas y vosotros, solo en el momento de la entrega. Y bueno, eso es un poquito pues la forma de trabajar que tenemos en BitStartups. No sé si ha quedado suficientemente claro, no quería dilatarme demasiado, quería hacer algo un poquito menos engorroso, porque sé que al final pues, si entramos en tecnicismo y más hace un poco pesado. Pero bueno, si queréis os dejo mis contactos, os voy a dejar mi contacto e información para contactarme si tenéis cualquier duda o cualquier necesidad. Podéis contactarme tanto por WhatsApp como por correo. Por llamada hace más complicado porque si no se nos satura la línea y preferimos no atenderlo. Pero bueno, podéis intentarlo y si está alguien disponible os responderemos. Y bueno, hasta aquí la presentación de BitStartups y un poquito de conocimiento del ecosistema startup. Espero que os haya servido y que os haya ayudado a entender un poquito más cómo se emprende dentro del ecosistema startup y obviamente a conocer esta herramienta o este tipo de herramientas de crowdfunding, que creo que es una herramienta muy interesante para los proyectos en fases iniciales o fases de validación que quieran validar su producto o servicio y además financiarse con ello, por tanto tener recursos para dar un pasito más en el crecimiento de una startup.